Bien, buenos días de nuevo y agradeceros vuestra presencia. Ya habéis escuchado las palabras de nuestro delegado del Gobierno y la Directora General de Violencia, en la que, bueno, pues os estamos agradecidos por el interés que habéis mostrado en esta presencia masiva en la primera edición de estas jornadas que se van a desarrollar en todas las provincias andaluzas y que han comenzado en esta ocasión en Huelva, de lo cual nos congratulamos pues los aquí presentes y supongo que también por vuestra parte. Yo, sin más dilación, pues creo que lo importante es dar paso a nuestros ponentes que van a abordar estas cuestiones en esta primera mesa desde dos perspectivas. Desde una perspectiva criminológica, como identificación y prevención de estas materias, y desde una perspectiva ya, digamos, más de derecho positivo, penal, que se llevará a cabo en segundo lugar. Para la primera intervención, pues contamos con don Fernando Moreno, jurista criminólogo, coordinador del SABA, conocido creo que de muchos de los aquí presentes, y para la segunda intervención, pues nos acompaña doña Patricia Rodríguez, fiscal delegada de delitos informáticos de la Fiscalía Provincial de Huelva. En este sentido, yo quería pues haceros pensar en unas cuantas ideas que creo que son importantes en esta materia, donde en la segunda mesa va a gravitar mucho las intervenciones sobre la adolescencia y los aspectos juveniles de esta problemática social que padecemos, pero que no por ello no tiene también pues un componente para adultos y donde vemos que cada día pues hay una presencia más activa en nuestros medios de comunicación de esta problemática que en cierto modo nos está asolando. Así que yo a ellos les plantearía y a ustedes también para la posterior ronda de intervenciones y preguntas para todo aquello que pueda no quedar claro, que creo que sí quedará, pero que tendremos también un tiempo para el debate, para las cuestiones, que es interesante conocer también las opiniones de muchos de ustedes que como profesionales de la materia también seguro que se han encontrado con situaciones en las que es importante conocer vuestras experiencias, la experiencia de todos ustedes y que pues es necesario conocer en un foro de esta naturaleza. En concreto, pues tendremos que ir conociendo y haciendo familiares ciertas materias, pues como son el glosario de términos que en muchos casos no nos son familiares. De ahí que seguro que los ponentes que vamos a tener y de los que vamos a poder aprender a lo largo del día, pues con cierta frecuencia, pues hablarán del sexting, de la sextorsión, del grooming, de la pedofilia y la pederastia como aspectos que son diferenciados, no son idénticos. Entonces yo dejo aquí pues cuestiones sueltas que van a ser abordadas seguro que por ellos y si no por todos vosotros, que con la colaboración conjunta podremos hacer fructífera el turno de debates posterior. Así que os animo a ello, a tomar las notas que consideréis apropiadas y oportunas para que después, pues no digo yo que los pongamos en un aprieto, porque no es el caso, pero también que resulta interesante conocer la opinión de todos vosotros, que creo que van a aportar bastante y van a hacer un efecto conjunto a estas jornadas que es lo que van buscando. Así que, sin más dilación, tiene la palabra Fernando. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería pues agradecer la confianza depositada por Simón Márquez en concreto, que es quien me propuso para participar en esta jornada como jefe del Servicio de Justicia, del que depende además el servicio para el que yo trabajo aquí en la provincia de Huelva, y también la enhorabuena a la directora general aquí presente de Violencia de Género y Atención a Víctimas y a la Consejería de Justicia e Interior por la organización de esta jornada en un ámbito pues novedoso y preocupante a la misma vez, como bien han dicho en la presentación tanto el delegado del Gobierno como la directora general. Yo en mi ponencia, y que ya está ahí, lo que pretendo es hacer un poco de pedagogía
en materia de delitos o de criminalidad, no de delitos, de criminalidad a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, diferenciándome un poco de lo que pueda hacer después mi compañera desde un punto de vista estrictamente penal para dedicarme en el ámbito de la criminología. Digo de hacer un poco de pedagogía porque en criminología, cuando hablamos de delito o de crimen, que nos gusta a nosotros mucho más hablar, no nos estamos refiriendo a los tipos penales expresamente. A nosotros nos interesan conductas que podríamos denominar que pueden ser de riesgo. Conductas de riesgo, pero no tienen por qué entrar dentro de un tipo penal concreto actualmente. Por eso el tema precisamente del que yo voy a hablar, en el que me voy a centrar, el sexting, es un tema muy relacionado con, o que entra de lleno en esta cuestión. Ya veremos a lo largo de la charla en qué consiste el sexting, pero en principio ya os adelanto que se trata de una conducta de riesgo que no tiene por qué ser una conducta en sí delictiva. Ya veremos en qué condiciones o en qué circunstancias se puede dar. En un segundo momento, una vez que tengamos claro de qué es de lo que estamos hablando, vamos a ver también cuál es la relación de esta conducta con la delincuencia, con la criminalidad, con una de las teorías principales, o al menos una de las que yo manejo con más frecuencia en el estudio de la delincuencia, que es la teoría de las actividades cotidianas de Felson, y a partir de esa teoría criminológica ver cómo podemos abordar la lucha contra el sexting o mejorar la situación. Sobre todo en un ámbito como el que vamos o como en el que se centra esta jornada, que es el de la violencia de género, y también, como lleva por título la mesa esta, en materia de menores. Sí, ahí tenemos dos factores: por una parte las relaciones de pareja y por otra parte las materias atinentes a menores de edad, como dos grupos además especialmente vulnerables con respecto a su victimización. Cuando además se da la situación de violencia de género en menores de edad, pues ya tenemos una combinación altamente explosiva. Si les parece, empezamos entonces. Bien, el principal o el encuadre de la cuestión lo tenemos que situar en las redes sociales. ¿Cuáles son los peligros principales de las redes sociales en materia fundamentalmente de menores? Pues cuando estamos hablando de menores, el problema es la falta que tienen de cultura con respecto a la privacidad. Los menores viven en las redes sociales y no ven más allá precisamente de ese intercambio y no saben valorar precisamente las repercusiones, los riesgos que tienen, pues la transmisión que puedas hacer no solo de sus imágenes, que es a lo que nos vamos a dedicar, sino de otros datos también personales. Tienen un exceso de confianza. De hecho, hay encuestas o hay estudios realizados en los que se ve cómo los menores, precisamente en la materia del sexting, responden con fotografías de contenido sexual a otras fotografías que reciben de contenido sexual sin darle la mayor importancia y la mayor trascendencia. Cuando nos situamos además en jóvenes, en adolescentes, tenemos precisamente el problema de que estamos en una época, en una etapa vital en la que el menor necesita autoafirmarse. Estamos además en la etapa del despertar sexual y también la necesidad que siente el menor de verse integrado en un grupo, en su grupo de iguales, en el grupo de pares. Eso hace que los menores utilicen las imágenes de contenido sexual para reafirmarse como miembros del grupo al que pertenezcan y además que se vean abocados al intercambio de imágenes de contenido sexual por la presión del grupo. Además, otro factor añadido preocupante en relación a las redes sociales es la actual, que se ve ya una tendencia que se ve desde hace algunos años, sexualización precoz de la infancia, sobre todo en las niñas. ¿De acuerdo? Hace poco, hace como 2 semanas, tuvimos precisamente en las redes sociales un movimiento importante en contra de un catálogo de bañadores de una superficie comercial importante, porque en los bañadores de niñas de 7, 8 años, me parece que habían colocado relleno en el sujetador. Es decir, estamos ante una sexualización precoz fundamentalmente de las mujeres, lo que hace que se expongan a unos peligros mayores en relación a la identidad y a la indemnidad sexuales. Tenemos otro problema añadido en la tecnología de la comunicación, que es la inmediatez.
si el menor realiza un acto irreflexivo, comunicando cualquier información o transmitiendo una imagen, una vez que lo hace no hay vuelta atrás. La imagen ya se ha recibido. Ya no cabe arrepentirse al segundo después de haber comunicado o transmitido la imagen, ya esa imagen ha escapado del control de ese menor y ya no cabe arrepentirse ni reflexionar ni pensar a posteriori qué hacer. Es decir, estamos, como veremos después cuando veamos pues los personajes, los intervinientes en la delincuencia, ante lo que en criminología conocemos como una víctima potencial, una víctima preferente. Bien, centrémonos un poquito en la materia. Como ha dicho Simón, aquí vamos a escuchar muchas palabras a lo largo de esta jornada, y a mí pues el anglicismo que me ha tocado es el de sexting. Precisamente, como se trata de unos comportamientos nuevos, que además estamos denominando con una terminología anglosajona, eso lleva a que mucha de la literatura, de la doctrina que existe a propósito del sexting, se confundan o se hable de sexting como actividad delictiva, cuando no es exactamente así o no en todos los casos. ¿Cuál es el origen del sexting? De la palabra sexting. El origen del sexting está en la unión de dos palabras inglesas, sex y texting. Es decir, en un primer momento se trataba simplemente de la transmisión de mensajes de texto de tono subidito. Estamos hablando de la época de los SMS, antes incluso del MMS, y de que se popularizaran los móviles, los smartphones con cámaras, y entonces pues toda la actividad se reducía al texto. Y de ahí sexting, ¿de acuerdo? Pero llegan los smartphones y la cosa pues se precipita. Y ya entonces el sexting, tal y como ahora mismo se entiende, consiste en la difusión o publicación de contenidos, principalmente fotografías, pero también vídeos, de tipo sexual, producidos por el propio remitente y utilizando para ello el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico, bien sea la webcam, aunque en esos casos se habla de sexcasting más que de sexting, pero bueno, o también las tablets, etcétera. ¿Cuáles son los elementos o las características del sexting? En principio, la voluntariedad inicial, es decir, quien se toma la fotografía con contenido sexual lo hace de forma voluntaria. Eso va a diferenciar también de lo que después quizás Patricia vaya a hablar en relación al child grooming o incluso a la sextorsión, que sería otro tipo de comportamiento. Aquí, en principio, el comportamiento es totalmente voluntario, es el propio, hablando de menores, el propio menor o la propia menor quien, como regalo a su pareja o porque entiende que le puede gustar, se hace una fotografía desnudo y se la manda. El uso de dispositivos tecnológicos, que son los que permiten precisamente hacer o establecer este tipo de comportamiento. Eso además introduce un elemento clave en materia de prevención. Por ejemplo, el tema de la telefonía móvil, en principio lo que garantiza el teléfono móvil es que el menor se sienta con más posibilidades o que sienta una mayor intimidad a la hora de realizar sus comportamientos. Sí, la posibilidad de irse con el móvil a cualquier sitio, tomarse la fotografía. No es lo mismo, por ejemplo, que las imágenes tomadas a través de la webcam, sobre todo si el ordenador está situado, por ejemplo, en el salón de la casa. Entonces ahí es más complicado, el menor verá reducida su sensación de intimidad y, por lo tanto, se retrará este tipo de comportamiento. Eso hace también, hay estudios al respecto, que dicen que los menores que no se hacen cargo del pago de sus facturas de teléfono, sino que son los padres quienes pagan las facturas de teléfono, tienen una sensación menor de intimidad, por aquello del control paterno, aunque sea de las facturas. Y a lo mejor, como lo del anuncio ese del atún, con una simple mirada de la madre a la factura ya sabe para qué ha utilizado el móvil. Se reduce la sensación de intimidad del menor y, por lo tanto, es menos proclive a realizar este tipo de conductas. Otra característica importante del sexting es lo sexual frente a lo atrevido. Es decir, no estamos hablando de hacerse fotografía enseñando morritos delante del ordenador o marcando bíceps. ¿De acuerdo? Estamos hablando de imágenes de contenido sexual explícito. Y, por supuesto, el tema fundamental que nos trae a nosotros aquí, que es la importancia de la edad. Es un comportamiento que se da tanto en menores como en adultos. De hecho, se da más en adultos que en menores. A nosotros lo que nos preocupa es el comportamiento en menores, por lo que ahora iremos viendo. ¿De acuerdo?
Tenemos que distinguir además el sexting activo, que es la realización de las autofotos o de los vídeos en postura inapropiada, y el sexting pasivo, que es quien recepciona esas imágenes. ¿Cuáles son los riesgos fundamentales a los que nos enfrentamos cuando estamos hablando de sexting? ¿O por qué supone una conducta de riesgo? Por ahora, dejémoslo en conducta de riesgo. Es una conducta de riesgo por la pérdida de control del destino final de esas imágenes. El problema no está en la transmisión en sí de las imágenes, sino en qué ocurre a posteriori con esas imágenes, que puede llevar a situaciones de ciberacoso de muy diversa índole, no solo una, sino que todas se interrelacionan. Por una parte tenemos una pérdida clara de privacidad del menor con la transmisión de esas imágenes. Una vez que lo envía, pierde el control sobre el contenido de las imágenes que ha enviado. Esta pérdida de control del destino de las imágenes puede ser bien de manera intencionada por parte de quien ha recibido las imágenes, en relaciones, por ejemplo, de ruptura de pareja o de crisis de pareja, como una manera de perjudicar a la expareja, y ahí estaríamos hablando de situaciones de violencia, podríamos estar hablando de situaciones de violencia de género, pero también puede producirse de manera accidental. De hecho, en los vídeos que se muestran en una de las páginas, que después os facilitaré unos enlaces, pues simplemente en el caso en el que pues, un amigo o un hermano menor acceda al móvil, vea las imágenes y se las mande a terceras personas. Y a partir de ahí ya se pierde el control totalmente. O bien también, ayer, creo que al final no lo he puesto en la presentación, ayer o antes de ayer salía una noticia de un juicio con 10 imputados en Galicia por temas de difusión de imágenes de contenido sexual de una persona, de una mujer, hace 10 años, y ahora es cuando se está iniciando el procedimiento, que había llevado el ordenador a reparar y el técnico de reparación había hecho una copia del contenido de las carpetas de vídeo y a partir de ahí todo el pueblo y parte ya de España y del extranjero pues había visto los vídeos de contenido sexual de esta mujer. ¿De acuerdo? Los riesgos psicológicos para el menor son claros. Una vez que ves puesta su intimidad, que todo el mundo conoce o ha visto esas imágenes de contenido sexual que le afectan, pueden empezar conductas de ensañamiento o humillación pública y se pueden empezar a manifestar en el menor con trastornos de ansiedad, de depresión, retraimiento social, exclusión del grupo y otros riesgos psicológicos derivados. Se pueden dar prácticas de ciberbullying una vez que los miembros del grupo de pares, bien sea en el colegio o amigos fuera del colegio, conocen esas imágenes y empiezan a utilizarlas pues, para insultarle, para vejarle, para amenazarle e incluso para realizarle chantaje. En el caso del chantaje podríamos estar ya hablando de otro tipo de comportamiento como la sextorsión, ¿de acuerdo? Que es el uso de esas imágenes pues, para conseguir otro tipo de favores, normalmente favores también de contenido sexual, aunque no siempre. O incluso de grooming, de child grooming, que es, bueno, como después nos explicarán más detalladamente, cuando un adulto convence o se hace pasar o engaña a un menor para que le facilite esas imágenes y después pues ya todas las actividades derivadas. Y por supuesto también, y muy grave, y muchas veces a los menores esto se le olvidan los riesgos físicos por la geolocalización. Las imágenes que transmitimos a través de las redes de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, normalmente esas fotos que son tomadas con un móvil que además dispone de un dispositivo GPS, llevan en los metadatos de la imagen información sobre dónde, con qué cámara, a qué hora y dónde se han tomado esas imágenes. Aparte, por supuesto, también de la simple identificación del entorno del menor cuando transmite las fotos. U otras fotos que pueden hacer que un depredador sexual localice y contacte con ese menor. Bien, estos son los riesgos, como digo, asociados a este tipo de prácticas de transmisión de imágenes de contenido sexual a través de redes sociales, en adultos, pero también fundamentalmente en menores. Hablando de adultos, porque no tenemos estos datos que son de un eurobarómetro que realizó una encuesta que realizó la Unión Europea en todos los países, referidos a adultos, eso sí, pero podemos extrapolar los datos. Es el Eurobarómetro 390
de Ciberseguridad del año 2012 de la Unión Europea, a pesar de todos estos riesgos y de todo lo que conocemos, vemos que la mayor parte de las personas que participaron en la encuesta, tanto a nivel europeo, el 59%, pero en España incluso de una manera muy superior, un 71%, dicen desconocer los riesgos que entrañan las redes sociales y, en general, los ciberdelitos, la ciberdelincuencia. Es decir, no los conocemos, no estamos informados, no nos preocupamos, porque en estos momentos en los que se habla de sociedad del conocimiento y de la información, quien no está informado es porque no se toma la preocupación de informarse, hablando de adultos. Una práctica tan fácil como es la de cambiar las claves de acceso a los distintos servicios que tenemos en la nube, que tenemos en Internet, pues vemos que prácticamente nadie lo realiza. El correo electrónico en España pues solo lo cambia un 26% de los encuestados, en las redes sociales el 17%, es más, la banca online solo el 8% se molesta en cambiar las claves periódicamente, ¿de acuerdo? En las páginas de compra por Internet un 7%, es decir, estamos vendidos en Internet. De hecho, no tenemos o no sentimos preocupación, en términos generales, con respecto a la delincuencia que pueda venir o provenir de Internet. Si esto es lo que ocurre en los adultos, en los menores, y por lo que se refiere al sexting, esta información proviene de un estudio que también os tengo enlazado, realizado por el INTECO y por Orange. Vemos que, en las encuestas que se pasaron a los menores, si conocían los riesgos que entrañaban las prácticas del sexting, vemos que el 62% de quienes se hacen fotos, 69,2% de quienes se hacen fotos y las envían, no entienden que eso suponga una situación de riesgo ninguno. Y el 61% de quienes reciben esas fotos y a su vez pueden llegar a transmitirlas, tampoco ven ningún problema en esa recepción y posterior envío de fotografías. Es decir, no existe esa conciencia de la que hablaba en la presentación la directora general con respecto a los peligros que entrañan las redes sociales. Bien, una vez que nos situamos en esta situación de un alto grado de desconocimiento por una parte de la población en general y especialmente, aparte de desconocimiento, también por las propias características, por las propiedades de los menores, de falta de percepción del riesgo, nos situamos en una situación en la que la propia víctima se puede llegar a colocar en situaciones de riesgo. Cohen y Felson desmontaron la teoría de que el delito se produce de manera azarosa, es decir, que la intervención de la víctima, que el delito se va a producir, haga lo que haga la víctima. Un paréntesis. Lo que voy a decir ahora, y después lo veremos también, no estoy hablando de responsabilidad de la víctima en la propia comisión del delito, es decir, no estoy culpabilizando a la víctima por la comisión del delito. Solo voy a decir, o solo voy a hablar de una teoría criminológica que lo que dice es que el comportamiento de la víctima es importante también en la configuración o en la consumación del delito. ¿De acuerdo? Bien. La teoría de las actividades cotidianas dice que hay 3 condiciones necesarias para que un delito se cometa. Por una parte, tiene que haber un delincuente motivado. Delincuente motivado que en las redes sociales está, además, precisamente por las características que tiene el estar sentado en tu habitación, en tu ordenador o detrás de tu móvil, alejado físicamente, además, de las posibles o de la posible víctima, ¿de acuerdo?, con menos inhibiciones, quizás, que un delincuente que se mueva en el entorno físico. Tenemos, por otra parte, que tener la presencia de objetivos atractivos para el delito, es decir, las víctimas, que resulten atractivas para la comisión del delito. Pero también, fundamentalmente, la ausencia de controles eficaces. Ausencia de controles eficaces que en materia de ciberdelincuencia y en materia de transmisión de imágenes que componen el sexting son claros, porque no hay ninguna barrera que impida la transmisión de esas imágenes. Es decir, no hay un policía, ¿de acuerdo?, que esté controlando si se transmiten o no se transmiten las imágenes. Las imágenes ya se han transmitido. Por eso, precisamente, es tan importante el comportamiento de la víctima cuando estamos hablando de cibervictimización. Porque el agresor motivado ya lo tenemos, como hemos dicho, el control es limitado y las víctimas
son las que van a definir con su comportamiento el ámbito de riesgo al que están sometidas. El agresor ya no es el único, ni el fundamental, como puede ocurrir en el espacio físico, que va a determinar el ámbito de riesgo de la comisión del delito. El delincuente va a actuar sobre un objetivo, primero, que se encuentre en el ciberespacio, es decir, si la víctima no está en el ciberespacio, si sus fotos no están en Internet, es imposible que esas fotos se transmitan. ¿De acuerdo? Es necesario, además, que víctima y victimario interactúen. Dada la vastedad también del ciberespacio, es necesario que exista una relación entre esa víctima y ese victimario. Y que, a su vez, la víctima no haya adoptado ninguna medida para autoprotegerse. Por lo tanto, el grado de exposición de la víctima a las redes sociales, la frecuencia con la que interactúa en el entorno social, la frecuencia con la que se haga fotos o las transmita a terceros, va a determinar precisamente el riesgo de sufrir comportamientos delictivos posteriores. Es decir, la víctima se coloca como el principal guardián de su autoprotección. Esto, precisamente ayer, publicaba la Policía Nacional este tuit. Enviar por WhatsApp ese selfie sexy y supuestamente guay te traerá problemas tarde o temprano, ya lo sabes. Es un boomerang maligno, piénsalo. A lo cual algunos le contestaron, y es muy frecuente, y es cierto, que los que divulgan las fotos íntimas de otras personas son quienes realmente podrían estar llegando a cometer un delito. Y le llegan a acusar al perfil de la policía que hablar de que es la víctima la que tiene que autoprotegerse es como si la policía dijera no vayas provocando en lugar de no violes al violador. ¿De acuerdo? Por eso decía yo que hablar de esta teoría y hablar de autoprotección a la víctima algunas veces es delicado porque puede parecer que estamos culpabilizando a la víctima, ni mucho menos. Lo que se trata es precisamente de que la víctima no se coloque en situaciones de riesgo, sobre todo cuando estábamos hablando de menores. En ningún caso, por supuesto, estamos hablando de que la comisión del delito sea su responsabilidad. De ahí la importancia, precisamente, de la educación en estas materias. ¿Cómo está la situación en la lucha, cuando hablábamos precisamente de esas barreras para la comisión de estos delitos? ¿Cómo está la situación a nivel legal actualmente? Tenemos, por una parte, que tener en cuenta varias cuestiones. En España, a partir de los 13 años, se puede consentir en las relaciones sexuales. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión a tener en cuenta importante, sobre todo cuando estamos hablando o cuando estamos viendo estos comportamientos en el derecho comparado. Sobre todo porque los principales estudios que existen sobre sexting son en Estados Unidos y la edad para mantener relaciones sexuales allí es distinta a la nuestra. Bien. El delito, el principal delito en el que se suelen encuadrar las conductas relativas al sexting, es decir, cuando se transmiten esas imágenes, siempre se intenta hacer a través de lo que es el delito, delitos relativos a la intimidad y a la propia imagen de descubrimiento y revelación de secretos, del artículo 197 del Código Penal. El principal problema que entraña el artículo 197 del Código Penal, y ya lo vimos en las características cuando estuvimos hablando de la definición de sexting, es la falta de consentimiento. Es decir, el tipo penal, el Código Penal, habla de quien sin el consentimiento. Y ya hemos definido en un primer momento que en el sexting, en la transmisión de esas imágenes, existe consentimiento. Por lo tanto, ahí hay un límite importante que la jurisprudencia pues no termina de posicionarse en un único punto. También porque en derecho penal, cuando estamos hablando de delito, no todas las situaciones son idénticas y no a todos los casos se les puede dar la misma respuesta porque las circunstancias siempre pueden variar. Pero, con respecto al tema del consentimiento, el principal escollo en el que nos encontramos a nivel judicial, de interpretación del Código Penal, es la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional con respecto a la intimidad compartida y al despojo de intimidad. Es decir, por resumiros, lo que vienen a decir el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional es que cuando en una relación de pareja o en un matrimonio, cuando comparten esas imágenes, dejan ya de estar protegidas por el Código Penal, por el derecho a la intimidad, precisamente porque con la transmisión lo que se ha hecho es autorizar el uso de esas imágenes. Hay una corriente
más actual que critica este escenario que está planteado para situaciones analógicas, es decir, cuando dos personas intervenían en una conversación, uno se lo decía a otro, pero esas conversaciones no se grababan, el riesgo a que esa conversación se reprodujera a terceros de memoria es menor que si esa conversación se graba, ¿de acuerdo? El riesgo de que tú cuentes tus hazañas sexuales con tu pareja en un entorno analógico, ¿sí?, que te vayas de gallito después a contar lo que hiciste o dejaste de hacer en esa noche de pasión, por más que entrañe también una posible vulneración a la intimidad de tu pareja sexual, es menor a que si lo que haces es transmitir las imágenes o los vídeos de cómo se desarrollaron esas actividades sexuales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el escenario en el que se crean las teorías del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, ese mundo analógico, cambian radicalmente cuando estamos hablando del entorno digital. La vulneración o la afectación del bien jurídico, intimidad o honor, es muy superior en este entorno digital. Por eso ya hay algunas corrientes, entre ellas la profesora Paz Lloria de la Universidad de Valencia, que abogan porque ese consentimiento que se da para en esa intimidad, cuando se transmiten esas imágenes, considerar que se ha dado solo el consentimiento precisamente para ese uso íntimo en el entorno de pareja de esas imágenes, pero no un consentimiento extensivo y ni mucho menos tácito, como llega a afirmar alguna sentencia de alguna audiencia provincial, a la posible transmisión a terceros de esas imágenes o de esos vídeos. Otra posibilidad, voy acortando, muy brevemente, ya voy acabando de todas formas. Otra posibilidad que no debemos tampoco perder de vista es del encuadre de estas imágenes, sobre todo cuando el sujeto que recibe las imágenes es un adulto y quien se ha hecho las imágenes es un menor, es la posibilidad de encuadrarlas dentro de conductas relativas a la pornografía infantil. De hecho, ya existen algunas condenas, no en España, sino en Estados Unidos y en Canadá, precisamente de menores que han sido condenados por pornografía infantil, con la repercusión que eso tiene también en Estados Unidos, de que te metan en listas de delincuentes sexuales ya de por vida, etcétera, 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 es decir, de etiquetamiento, en materia de pornografía infantil. También de exhibición y de provocación sexual. Si las imágenes son mostradas, esas imágenes son transmitidas a otros menores por parte de un adulto. ¿De acuerdo? ¿Y el futuro? Pues bueno, la reforma del Código Penal de Gallardón sí que prevé, a golpe de noticias, todos tenemos en mente el caso Olvido Hormigo, ¿de acuerdo? Pues a raíz de ese caso se ha incluido precisamente una reforma para castigar expresamente la transmisión de las imágenes que han sido previamente compartidas con consentimiento. El problema de estas tipificaciones legales, que se hacen además a golpe de noticias, es que no tienen en cuenta todos los posibles comportamientos. Es decir, prevé la transmisión de imágenes y de vídeos, pero, por ejemplo, no de una grabación erótica. El sexo telefónico, ¿vale?, del que no hemos hablado, pero que podríamos también haber incluido dentro de todo este tipo de comportamiento. Es decir, no estaría incluido esa grabación de sexo telefónico dentro de la protección de la reforma que se está planteando. Es decir, se quedarían algunos aspectos fuera. Ya vamos acabando. ¿Qué hacer? Bien, si ha habido difusión de las imágenes, lo primero sería ponernos en contacto con el administrador de las páginas web en las que se alojan las imágenes, Facebook, Twitter y demás, para que borre esas imágenes. ¿De acuerdo? Y paralelamente con la Agencia de Protección de Datos también, que puede ayudar para que esas imágenes desaparezcan. Si se aprecia delito, habría que ponerse en contacto en función del ámbito con Policía Nacional. Ahí tenéis el teléfono, el PowerPoint os lo facilito después, o con la Guardia Civil, en el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Y, por supuesto, en el caso de menores es fundamental también, pero en el caso de adultos, prestar asistencia. ¿Dónde? En el Servicio de Atención a Víctimas. Obviamente que para eso es donde trabajo, y aparte el servicio de atención con el que cuenta la Consejería de Justicia. El Servicio de Atención a Víctimas, que es un servicio público, universal y gratuito que pretende proteger y prestar asistencia a las víctimas de cualquier delito o falta, incluidas, por supuesto, también las de acoso o ciberacoso, y un servicio en el que se le va a prestar asistencia en un triple ámbito jurídico, psicológico y social. Por lo que respecta a la provincia de Huelva, estamos situados en el Palacio de Justicia, en la 5ª planta. Vale. Bueno, esto era ya lo último.
Para cerrar, en los últimos datos de que disponemos de análisis de los datos con respecto a Huelva, vemos que las víctimas de ciberdelitos que han sido atendidas en la provincia de Huelva son fundamentalmente un público femenino, 94%, que además se sitúan en la franja de edad de 18 a 29 años, con un grupo también importante de 13 a 17, es decir, estamos hablando de adolescentes o adultos jóvenes, fundamentalmente solteros, es decir, en relaciones de noviazgo, con estudios primarios y secundarios, acordes con la edad, parados, y también un 30% de estudiantes, acordes también con la edad. Estamos hablando, fundamentalmente, y esto sí tiene más relación también con el ámbito en el que nos movemos de la violencia de género, estamos hablando de exparejas, parejas también, pero exparejas fundamentalmente, porque estas imágenes, cuando se publican, salvo que sea por simple inconsciencia del menor, cuando estamos hablando de menores muy jóvenes, suele ser precisamente para hacer daño a la expareja una vez que se ha roto la relación. De hecho, como violencia de género, nos entraron el año pasado 19 casos que denunciaron y 4 casos que no llegaron a poner denuncia pero que fueron asistidos por nuestro servicio. Si tenéis interés en profundizar en algunos de los aspectos que hemos tocado, en las guías que he utilizado para la elaboración de esta presentación y también algunos artículos de los autores en los que me he basado para el contenido, en esa dirección de internet que tenéis ahí, de Bitly, Ciberacoso Huelva 2014, os podéis descargar o visualizar esta misma presentación y aparte enlazar con todo el contenido online que he utilizado para la elaboración del mismo. Pues muchas gracias por su atención. Tenéis ahí abajo de esta forma otra vez la dirección de la que podéis descargaros los materiales. Muchas gracias. Sin solución de continuidad, que vamos mal de tiempo, interviene ahora la fiscal Patricia Rodríguez. Bueno, tras la magnífica presentación de Fernando, que nos ha servido de introducción para los términos en los que se produce el acoso por Internet, voy a centrarme en el concepto del acoso a menores por Internet, lo que es denominado child grooming. El acoso a menores por Internet, como ya ha dicho Fernando, se trata de una especie de engatusamiento, es el término coloquial del grooming. Engatusar a un menor por medio de las actividades que se realizan por medio de las redes sociales, por medio de contactos por mensajería u otros medios, siempre online, para conseguir de él actividades que impliquen un abuso sexual de los menores. En primer lugar, yo quiero matizar un aspecto, dado que yo veo todo desde el punto de vista penológico. Primero, porque soy fiscal y no lo puedo evitar. Y segundo, porque de eso se trata el tema de la ponencia. Cuando Fernando brillantemente nos expone conductas que deben de adoptar las víctimas para su protección, hemos de entender que se refiere a la reducción del riesgo de victimización. En ningún caso, un menor de edad sobre todo, porque yo me centro en los menores en este caso, va a ser responsable de lo que le ocurra en las redes sociales, en Internet, en chats de Internet, en como fuere. Un menor, primero, su responsabilidad está limitada y segundo, si tiene menos de 13 años, es absolutamente irresponsable, irracional y carente de control como para poder limitar su acceso a redes sociales, el control de sus imágenes, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene que realizar ese control? Los padres. Mi percepción personal, tanto respecto de la perspectiva de la criminalidad informática como en mi anterior destino en menores, es que hay un desfase actual en cuanto a los conocimientos que tienen los menores de edad de las tecnologías de la información y los conocimientos que tienen sus padres con respecto del uso de las tecnologías de la información. Y de ahí que les pongamos en una situación de riesgo con respecto de los pedófilos y pedrastas. Como decía Fernando, es importante también diferenciar entre pedófilos y pedrastas, pero esto entraré después. Me centro en un primer caso. Para que exista un acoso a menores por Internet, un child grooming, un engatusamiento, se requiere un menor que tenga un acceso a Internet, ya sea por medio del ordenador, ya sea por medio de la tablet, ya sea por medio del teléfono, sin control parental. Si un menor tiene el ordenador en el salón, si el acceso a Internet se realiza solo cuando está con los padres, si no tiene un móvil con acceso a Internet, es mucho más difícil, aunque no imposible, que se produzca este sexting, este ciberacoso, etcétera. Pero la sociedad que tenemos nos dice que esto no ocurre así.
y que los padres, ante el horror de los que nos dedicamos a la materia, dan a su hijo de 8 años un smartphone, lo cual pues a mí me horroriza, me espanta y me llena de preocupación, porque cuando le das a un menor de edad un smartphone, le permite realizar fotos y subirlas a Internet, y lo que está en Internet nunca desaparece. Cuando teníamos las charlas en los colegios desde menores, siempre les decíamos a los niños que piensen antes de subir cualquier cosa a Internet, pero claro, hablamos de niños mayores de 13 años que están en un instituto. Si tienen menor de 13 años es que si tú no les puedes explicar cierto tipo de cosas, eso depende de los padres, pero cuando tienen más de 13 años les explicábamos siempre. Tú la foto esta, a un señor con mala pinta que te encuentras por la calle, ¿se la enseñarías? Si la respuesta es sí, no hay problema, la puedes subir entre tu chat de amigos. Si la respuesta es no, primero, ¿por qué te haces esa foto? Y segundo, si te la has hecho, destrúyela y desde luego no la compartas. Pero como digo, esto se puede transmitir o intentar concienciar a las personas que tengan, a los niños que tengan de 13 a 18 años. ¿Cómo vas a concienciar de esas cosas a un menor de edad? Yo considero que es muy gráfico, lo iba a poner, pero con la presentación de Fernando creo que ya tenemos suficientes imágenes, el concepto del cuento de Caperucita. O sea, a todos nos han contado el cuento de Caperucita y lo seguimos contando a nuestros hijos. El lobo se disfraza de abuelita, entonces tú no ves que la abuelita te quiere comer y no sé qué. Bueno, pues ahora el lobo se mete detrás de una pantalla de ordenador y nos hace creer que es quien no es. Y normalmente la conducta que trata de engatusar a un menor, pues le hace creer que es un menor de su edad, pero no siempre. Entonces, para organizar un poco lo que ocurre, existen varios métodos habituales de realizar el child grooming con respecto de los menores de edad. En primer lugar, la suplantación de identidad en redes sociales, ya sea, como decimos, en Twenty, en Facebook, en chats, etcétera, porque es que no nos damos cuenta de que los menores, incluso en las páginas de Boeing y todo esto, tienen conversaciones entre ellos, pero entre ellos pueden ser ellos o no. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. También por método de coacciones amenazas cuando se ha producido un sexting previo, o bien de coacciones o amenazas cuando se ha producido un descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 que nos ha puesto anteriormente Fernando. En primer lugar, hay que distinguir, como decíamos, entre pedófilos y pedrastas. No todos los pedrastas, no todos los pedófilos son pedrastas, y todos los pedrastas son pedófilos. ¿Qué es un pedrasta? El pedrasta es aquella persona que abusa sexualmente de un menor. ¿Qué es un pedófilo? Aquel que obtiene satisfacción sexual con respecto de los menores de edad. Pero también existen ciertos casos en que no es necesariamente un pedófilo el que abusa de un menor de edad. Es mucho más fácil engatusar y convencer a un chico o chica de 14 años que a una señora de 30 que probablemente te mande a paseo. Y en las redes sociales todo esto es mucho más sencillo y más fácil de conseguir. Tenemos que pensar que el primer contacto que se produce por estos ciberacosadores, estos pedófilos y pedrastas, no es hola, enséñame los pechos, sino que realizan una serie de engatusamiento, como indica la figura del grooming, mediante la creación de una relación de confianza con el que van a acosar, mediante la creación de unos vínculos afectivos. Normalmente se produce especialmente con respecto a aquellos menores que, al estar exentos de control parental, tienen mayor riesgo de victimización, porque pues también tienen una situación de aislamiento a lo mejor en el colegio, porque tienen ciertos temores en cuanto a la expresión de su sexualidad, porque no son especialmente guapos, porque son gordos, porque tienen gafas, porque son, o sea, la vida de un menor de edad normalmente. Pero claro, es muy diferente que un menor tenga confianza con respecto de sus padres para contarle las cosas, a que un menor no tenga confianza con respecto de sus padres, que un menor tenga acceso a Internet ilimitado, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo una cosa muy sencilla, que es que los menores por la noche no pueden acceder a Internet, ni ver la tele, ni nada de esto. Y esto parece que hay gente que no le entra en la cabeza. Normalmente los ciberacosadores pues son gente que lleva una vida normal y trabaja y hace estas cosas, de tal manera que el tiempo que tienen para dedicarle a acosar a la gente y hacer el mal es por la noche. Si con solo no acceder a las tecnologías de la información por la noche ya se está limitando un cierto número de ciberacosadores, con lo cual hay ciertas conductas muy sencillas que respecto de los padres se pueden adoptar que ayudan a limitar ese riesgo de victimización con respecto de los menores de edad. Como decía, los pedófilos y pedrastas se han creado con las nuevas tecnologías, no son diferentes de los de antes, son los mismos, pero tienen otros medios para actuar con respecto de los menores víctimas que son más vulnerables, como decimos, por la exposición a las redes sociales. Y se ha creado también
una figura muy preocupante, que son las redes de pedófilos. La figura del exhibicionista de toda la vida, todos lo conocemos, una persona oscura que se iba a los parques, se abría la gabardina y tal. No, ahora ya no hace falta hacer eso. Y además puedo crear un grupo de amigos que son igual de cerdos malvados, perdón las expresiones, que yo, pero que justifican mi conducta. No queremos mal a los niños, somos child lovers, y así se denominan, y lo que queremos es que los niños disfruten. Entonces, un child lover es una persona que se denomina como amante de los niños, y hablan en términos coloquiales de tengo un amiguito que me dé medio metro. Y tratan de, aunque nos parezca a cualquier persona normal inconcebible, refrendar su conducta y verlo como algo normal. Solo pretenden que los niños disfruten, no quieren hacerles mal. De ahí se crean las redes de pornografía infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Centrándonos en el child grooming, como decimos, respecto de los accesos a los menores, como decimos, puede ser, como decía, con la suplantación de identidad en las redes sociales. Es muy fácil crearte un perfil falso diciendo que tengo 12 años y voy al instituto de aquí al lado. Es muy, muy fácil. Si los padres no tienen control al número de contactos que sus hijos tienen en las redes sociales, de Facebook, de mail, de cualquier cosa, de mensajería, de todo esto, pues pueden acceder por ese medio. Hay que educar a los menores, la prevención es esencial, en cuanto a que solo se puede contactar por Internet con personas que ya sabes quién son y cómo son. O sea, si son tus compañeros de colegio, pues son tus compañeros de colegio porque tú lo sabes. Primero le preguntas a tu compañero de colegio cuál es tu dirección de Facebook, de Twenty o no sé qué, y luego contactas con él, no al revés. Si te hace una solicitud de amistad, tienes que ver cuáles son las características y tal, porque es que es muy, muy fácil decir, soy Antonio, el de las Teresianas. Y entonces le agregan, y con Antonio el de las Teresianas. ¿Por qué? Porque en el colegio de las Teresianas seguro que hay un Antonio. Es muy, muy fácil. Entonces, prevención de esto, por los padres, es que no hay otra manera. El concepto de intimidad está sobrevalorado en el caso de los menores. ¿Qué intimidad va a tener un menor de edad? ¿Qué concepto de intimidad va a tener un menor de edad? Pues ninguno. Es que la protección de sus padres obedece por saltarse ese concepto de intimidad, pero incluso diciéndoselo, mira, hijo mío, es que igual que tú no abrirías la puerta a nadie, porque eso sí te lo he explicado bien y lo has interiorizado, pues no puedes abrir la puerta de tu ordenador a nadie. Y esto es muy relevante y reduce grandemente, como decimos, el riesgo de victimización. Aparte de la suplantación de identidad, que como decimos le agregan como amigo en Facebook y en Twenty, y como ya le tienen como amigo en Facebook y en Twenty, accede a sus imágenes que cuelgan en Facebook y en Twenty. Ahí entramos encima en el problema de los sexting, las imágenes pornográficas, o ni siquiera eso. O sea, un menor se puede haber realizado imágenes saliendo de fiesta cuando le había dicho a sus padres que iba a la biblioteca. Con eso ya tienen un método de coacción para que inhibir los frenos del menor y obligarle a realizar actividades que él no querría. Además, en las redes sociales es sumamente fácil que una persona con no demasiados conocimientos informáticos, olvidémonos de los hackers y demás, los hackers pues normalmente se dedican a conseguir dinero y no a estas cosas, aunque los hay que sí, pero normalmente se dedican a conseguir dinero, que es mucho más lucrativo. Por medio del rastreo de una página de Facebook y Twenty por cualquier persona que no tenga especiales conocimientos, puedes ver en qué fotos te has desetiquetado. O sea, si vemos los términos de aceptación tanto de Facebook como de Twenty, Twenty además afortunadamente es una red social que, como es consciente de que hay muchos menores, sí que colabora mucho con la justicia, pero Facebook no, vamos, poco o regular, pues es súper fácil que aunque tú te hayas desetiquetado una foto, se pueda seguir el rastreo por las líneas de enlace, por un montón de métodos que no vienen al caso, para ver en qué fotos estabas etiquetado y te has desetiquetado. Con eso ya tienes un método coactivo para luego ser sometido a amenazas, a coacciones, etcétera. Y el menor de edad, por miedo muchas veces a sus propios padres, a lo que pueden llevar a conocer sus propios padres de lo que hace, que él se interioriza que está mal hablar de sexo con ciertas personas, pero no interioriza hasta qué punto, de tal manera que, o eso, aunque no sea hablar de sexo, si es que únicamente eso, le he dicho a mi padre que iba a la biblioteca y me he ido de fiesta, pues con eso ya tenemos un método coactivo fácil para obligarle a realizar las conductas. ¿Y qué les obligan a realizar los abusadores por Internet? Por de todo. Cosas aberrantes y espantosas. Les obligan empiezan con una cosa pequeña,
Normalmente, pues enséñame, anda, enséñame un poco la camiseta, venga, súbetela a ver cómo tienen los abdominales. Y de ahí vamos subiendo y con que tenga una sola foto, adiós. Les obligan a hacer todo tipo de cosas e incluso a implicar a otros menores o facilitarles contacto con otros menores. No solo por medio de la suplantación de identidad, como decimos, también existen los casos en que, como no se han tomado los métodos que ha indicado Fernando con tanta precisión para la protección de nuestras propias imágenes, pues se accede a imágenes comprometidas, entonces ya no hay nada que hacer en cuanto al sometimiento a coacciones y amenazas. También es por eso es muy importante que cuando un niño es sometido a cualquier tipo de coacción, entendiendo por coacción, o me haces tal, o haces tal cosa, o revelaré esta foto, esta información, estas características tuyas, lo tiene que comunicar a sus padres. Si no tenemos esa educación, es muy fácil que se aproveche el acosador y les induzca a realizar conductas cada vez peores. También esto, en el caso de que se ha realizado el sexting y han mandado la imagen y han perdido su control, pues ahí ya no hay nada que hacer en cuanto a la protección de ese menor. Si no se le educa a, mira, esto ya es un caso perdido, olvídate de esta imagen, va a estar ahí. Ahora Google, gracias a la última sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, sí que reconoce el derecho al olvido, de tal manera que se puede solicitar que desaparezca de los buscadores al menos. Y esto es lo que hay, que no vuelva a ocurrir y ya está. Una vez establecidos los métodos de actuación de los acosadores, creo que nos ha quedado a todos claro que es muy fácil convencer a un menor de edad de cualquier cosa. Y más cuando tú en un principio le has hecho creer que es tu amiguito, que él quiere mucho, que tú le comprendes cuando nadie más en el mundo le comprende. Un adolescente a nadie le comprende cuando es adolescente. Entonces es especialmente vulnerable a las actitudes de aquellas personas que fincan comprensión, cariño, para obtener su confianza. La obtienen y de ahí llega el abuso. Los tipos específicos que se cometen por parte de los acosadores, pues dependiendo de las conductas que les obligan a realizar a los menores, pero normalmente puede ser o bien el tipo específico del contacto con el menor que regula el 183 bis del Código Penal. El 183 bis del Código Penal regula una figura específica que es el grooming, ahora os leeré. O bien la elaboración de pornografía infantil para su disfrute y normalmente para su posterior difusión, porque ello le permite obtener más imágenes de pornografía infantil. O bien el atentado contra su intimidad, con que hablaba Fernando, o bien la inducción a la prostitución. Una vez que ya tengo tus imágenes, a cambio de dinero o a cambio de tal, quedo contigo y te obligo a hacer cosas, o bien consigo que me des datos de otros menores, o bien te hago hacer otras cosas a cambio de dinero, a cambio de... ahora veremos. Bueno, el tipo específico del 183 bis. Dice el artículo 183 bis que se creó para transponer una directiva de la Unión Europea que venía la Directiva Marco de 2004-68 del Consejo, que venía a exigir que se necesitaba una lucha específica respecto de la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. Y a ello obedeció en gran parte la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010 respecto del Código Penal. El tipo es el siguiente. El que a través de Internet, del teléfono o cualquier otra tecnología de la información y comunicación contacte con un menor de 13 años y proponga concertar un encuentro con él mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178, 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de 1 a 3 años de prisión o multa, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Y las penas se impondrán siempre en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Pues que se penalizan todo tipo de actos de acercamiento que se realicen con respecto de los menores de edad, proponiéndoles concertar un encuentro para realizar cualquier tipo de acto sexual que constituya o bien un abuso sexual, que es realizar actividades sexuales con falta de consentimiento de la persona que las realiza, con o sin penetración, o bien agresión sexual, por medio del engaño o lo que fuera. Yo quedo contigo para ofrecerte un trabajo, como hay jurisprudencia, si nos da tiempo que veremos, y si no, pues me creéis. Hay jurisprudencia que nos dice que hay casos que se ha concertado una cita con una menor ofreciéndole un trabajo como niñera, y luego en la práctica de niñera nada, lo que quería era pues que se desnudara o lo que fuera. Entonces, es muy importante este artículo 183 bis porque penaliza actos que antes de esta reforma eran impunes por considerarse actos preparatorios, o sea, actos encaminados a la comisión del hecho delictivo, pero que todavía no se consideraban tentativa. Entonces, ahora se pena por separado el mero acto del encuentro de tratar de
realizar ese encuentro con el menor es un tipo delictivo y tiene las penas que os he dicho, y luego, por otra parte, está el tipo delictivo del delito que se cometa, que puede ser un abuso sexual, puede ser una agresión sexual, puede ser una inducción a la prostitución, puede ser un exhibicionismo, dependiendo de la gravedad de los hechos que se cometan por el malo, en este caso. ¿Vale? Entonces, hay ciertas corrientes doctrinales que consideran que lo malo de esta figura, por decirlo de alguna manera, es que pena más gravemente cuando el contacto con el menor se produce por Internet que cuando el contacto por el menor se produce en el parque. Bueno, la política criminal que está detrás de esta reforma legislativa viene expuesta en la exposición de motivos, y es que se trata de proteger a los menores en cuanto a la especial facilidad de impunidad que supone el uso de las nuevas tecnologías por parte de los pedrastas. Entonces, ¿por qué hay una especial punición cuando nos aproximamos a un menor por Internet y no en el parque? Pues porque normalmente, gracias a Dios, los menores en el parque están con sus padres. Pero en Internet, por desgracia, sabemos que todavía no hay esa conciencia y es muy fácil que se realice un contacto con un menor de edad inadecuado. En Estados Unidos, de hecho, los cursos que se están dando en los colegios y en los institutos parten de la base de que en un momento dado un menor de edad va a tener una conversación de carácter sexual por Internet, y lo que tratan de hacer a efectos de prevención es: no podéis hablar de cosas de carácter sexual por Internet. Ni siquiera con la gente que conocéis, las cosas de carácter sexual se hablan en persona. Y por Internet se habla de otras cosas. Nunca quedar con alguien que no se conozca, bajo ningún concepto y ninguna circunstancia. Entonces, como decimos, este tipo penal pena con carácter diferente los actos de acercamiento de los tipos delictivos que luego se cometan. ¿Tipos delictivos que luego se cometen? Pues normalmente en la experiencia nos dice que en la práctica la mayoría de los acosadores lo que tratan es de conseguir imágenes de los menores realizando actos sexuales. Dice la ONU que pornografía infantil, que es un término que no me gusta por lo que luego explicaré, se trata de toda actividad sexual que realice un menor de edad, o bien mediante actos explícitos de carácter sexual, o bien mediante la exhibición de sus órganos genitales con ánimo únicamente libidinoso. El ánimo libidinoso es algo que se utiliza en el derecho, que es ánimo de satisfacer la libido sexual. ¿De acuerdo? Entonces, no toda fotografía de un menor de edad desnudito es pornografía infantil. O sea, dos niños corriendo por la playa detrás de una pelota, por mucho que estén desnuditos, pues sinceramente todavía estoy por encontrar una imagen de esa en las intervenciones que se hacen a los ordenadores de los pedófilos y pedrastas. Eso no les interesa. Lo que les interesa son niños desnuditos haciendo cosas que nunca deberían hacer los niños. Como ha dicho Fernando, es muy importante no olvidar que en nuestro derecho es imposible consentir una relación sexual de cualquier tipo hasta los 13 años. Que parece una edad poco corta, pero la realidad nos dice que es que a partir de los 13 años la gente empieza a tener relaciones sexuales de diferentes tipos. Entonces, por eso, por el ámbito consuetudinario, aunque sí que es cierto que en derecho comparado, pero solo en el estadounidense se establecen edades superiores, en el ámbito de la Unión Europea se establecen 13, 14, 12, porque se considera que es la edad a la que se tiende a tener iniciativa sexual por parte de las personas. Pero antes de los 13, en ningún caso y bajo ningún concepto se puede realizar un acto sexual. Y también es muy importante, después de los 13, uno puede consentir realizar un acto sexual, pero nunca, jamás y bajo ningún concepto puede consentir filmarse realizando un acto sexual, ni filmarse, ni conectar la webcam, ni grabarse, ni hacerse una foto, no se puede consentir. O sea, los menores carecen de capacidad para poder ceder ese ámbito de su intimidad. De tal manera que el tipo del descubrimiento y revelación de secretos con respecto de menores de edad sí está protegido, porque un menor, no vas a castigar tu propia conducta delictiva por medio de derecho de menores, es absurdo. Pero sí, en el momento en que ese documento deje de estar en el ámbito de la persona que se ha realizado la propia foto, porque no vamos a meter a los menores de edad en un procedimiento de penal de menores porque haces una autofoto, pero sí, si transmiten esa autofoto a otra persona y esa persona lo transmite, está difundiendo pornografía infantil. Da igual que el transmisor sea menor de edad que sea mayor de edad. La respuesta penal será diferente porque el derecho penal de menores, como nos explicarán luego los especialistas en la materia, tiene unas respuestas penales mucho más amplias y mucho más ajustadas a las circunstancias del delincuente. No como el derecho penal de mayores, que habla de hechos objetivos y circunstancias objetivas y se aplica por igual a las personas siempre que las circunstancias sean las mismas. Más cosas importantes con respecto del tipo de 183.
Pues la comisión eso de la pornografía infantil por medio de, una vez que ya hemos realizado el 183, luego cometemos el delito de pornografía infantil. El artículo 189 es muy amplio, que es el que recoge la pornografía infantil, es un delito que se denomina corrupción de menores y habla de castigar así a que captare, utilizare a menores de edad o incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas. O sea, todo. O sea, el legislador en este caso ha querido recoger cualquier tipo de reflejo, con cualquier tipo de finalidad, con cualquier tipo de actividad de aquella imagen, filmación, producción o inicio de la filmación, producción, etcétera, que capte a menores de edad en actitudes sexuales o que refleje directamente sus órganos genitales. Todo es pornografía infantil. Luego hay una diferente punición en el artículo 189 según lo vendiera, produjere o distribuyere o exhibiere o ofreciere, o lo tuviera solo para su propio uso. Pero no nos engañemos, qué difícil es obtener de las redes de Internet de cualquier punto cualquier tipo de material sin compartirlo a la vez. Aquí entran las redes peer-to-peer. O sea, el acosador ya ha sometido a coacción o amenaza al menor de edad. O me enseñas las tetillas o voy a colgar esta imagen tuya que ya me han mandado de las tetillas. Y lo siguiente es, o te haces tal cosa según te estoy indicando yo, y creo que nos entendemos perfectamente, o la imagen anterior de tal, y así hasta el infinito. Entonces, una vez que tiene eso, ¿qué hace? ¿Se lo queda para él solo y solo se conforma con eso? No, normalmente lo que hace es subirlo a una red social, una red peer-to-peer, que puede ser o privada o pública, de tal manera que con ese material pueda acceder al material de otros que han hecho lo mismo que él. Por eso decía que no me gusta el término de pornografía infantil. La pornografía infantil no existe. O sea, pornografía es un negocio lícito que paga IVA y que nos gustará más o menos, pero no hace daño a nadie. Lo que se mal denomina pornografía infantil son abusos sexuales a menores que se cuelgan y se graban y se exponen a ojos de todo el mundo. O sea, cuando vemos lo que se denomina pornografía infantil no estamos viendo más que a un menor abusado y es que lo está viendo todo el mundo. Otra cosa diferente es que podamos identificar qué menor es e ir a protegerle, porque normalmente, por desgracia, la mayoría de las imágenes que se difunden por la red son de menores que viven en países donde no son objeto de protección. Hablamos de Tailandia, hablamos de India, etcétera. Pero también se producen esas imágenes con respecto de menores españoles, no nos engañemos. Y además hay pedrastas que específicamente solo le gustan un tipo de chicas que no concuerda con las tailandesas ni con las indias. Entonces, para compartir esas imágenes con más eficacia, las suben a una red peer-to-peer, que son el emul, las clásicas que se conocen, pues el emule, Gigadrive, etcétera, y así consiguen más material para excitar su libido. Entonces, ¿qué pasa con la red peer-to-peer? Que es imposible que tú te bajes un archivo de pornografía infantil, que además, para buscar un archivo de pornografía infantil, esto de me lo he encontrado de repente, pues hombre, pues te puede pasar una vez. De Dios mío, me quería bajar Blancanieves y los 7 enanitos y me he bajado cualquier cosa. Lo borras y fin del problema. Pero normalmente los pedófilos y pedrastas incluyen términos de búsqueda específicos para encontrar lo que buscan. Pedo, lolita, menor a 12 years old, 6 years old, 4 years old. Entonces, hablamos de búsquedas que no pueden buscar más que lo que están buscando. Nada más. Para eso existe, por medio de los puertas y cuerpos de seguridad, para búsqueda de pornografía infantil, los metabuscadores, que además tienen conciencia de búsqueda muy concreta. No solo buscan los archivos de pornografía infantil que identifican por una numerología hash que es imposible de diferenciar ni de clonar, o sea, no se trata de busco eso, Blancanieves y los 7 enanitos, pero que no salga esto, sino que lo que meten es el algoritmo hash que identifica la imagen como carácter definitivo y normalmente buscan vídeos y no imágenes porque los vídeos son los que más excitación sexual producen en los pedófilos y pedrastas. Entonces, cuando se acusa a una persona por tenencia y distribución de pornografía infantil, no pensemos que es que pues estaban los de las puertas y cuerpos de seguridad metidos en sus metabuscadores y vieron que se había descargado un archivo y solicitaron una entrada de registro, se le concedió, fueron a su casa y Dios mío, pobre hombre que tenía solo ese archivo que se había bajado accidentalmente. No. La búsqueda son 15 archivos, como mínimo. Cuando uno tiene 15 archivos que hemos localizado, que ha
bajado y compartido por Internet, hombre, un error, además en el lapso de un mes, pues qué error es más raro comete la gente, y además con términos de búsqueda de child lover, Lolita, hombre, pues es que qué error más grande. Yo entiendo que el derecho de defensa es muy amplio, pero hombre, qué tontos tampoco son. Entonces, pues normalmente cuando se acuerda efectivamente una entrada y registro porque se ha obtenido de los metabuscadores esta dirección, nos encontramos luego con desagradables sorpresas, como que en algunos casos aquellas personas que han tenido y distribuido pornografía infantil previamente habían realizado conductas de acoso con respecto de los menores de edad, previamente habían obtenido imágenes de menores de edad, previamente habían compartido esos datos que tenían de esos menores con otros acosadores que a su vez han acosado a los mismos menores, que por extrañas razones desconocidas jamás se ha enterado nadie, ni se lo han contado a sus padres, ni a su vecina del quinto, ni a nadie. Y entonces es cuando accedes a esos datos tan horribles, cuando empiezas a abrir una investigación y te encuentras con lo que la jurisprudencia nos refleja después, que son que la persona a la que estamos acusando de acoso a menores por Internet, tenencia de pornografía infantil, inducción a la prostitución, etcétera, tiene 50 acosadas que hayamos podido identificar, más las que no hemos podido identificar. Otra conducta que hemos dicho que también se produce, y ya termino, es la inducción a la prostitución. Los menores son especialmente vulnerables a las ofertas de satisfacción inmediata y todos tienen las mismas preferencias y necesidades. O sea, no es tan útil ofrecer a un niño 200 euros como ofrecerle el último modelo del iPhone. O sea, es muy difícil encontrar a un menor que no mantenga una conversación en la que se esté hablando de puedes conseguir un iPhone 5. O sea, con puedes conseguir un iPhone 5 ya tengo un buen número de caldo de cultivo de a ver qué pasa. Luego dependerá de las actuaciones que hayan, de su concepto de intimidad, de su concepto de el malo está detrás del ordenador, el lobo puede estar ahí escondido, para que, bueno, ya me está diciendo cosas raras este señor, de lo que tengo que hacer, me está pidiendo datos personales que, como ha dicho Fernando, jamás le tengo que transmitir, me está pidiendo que dónde vivo, si está en su casa y tiene a sus padres alrededor y tiene una relación de confianza, le voy a decir, oye papá, que fíjate lo que me está pidiendo, pero si no, ya tenemos un caldo de cultivo, de los 100.000 que han contestado al anuncio, pues hay 25 que son los que reúnen las características de las que hemos hablado anteriormente. Y el Código Penal y la jurisprudencia es clarísima, recoge en el artículo 197 del Código Penal, que no lo repito para aburrirlos, que cualquier tipo de ofrecimiento de carácter material a un menor de edad, ofrecimiento, es una inducción a la prostitución. No hace falta, y así lo recoge expresamente la jurisprudencia, conseguir el propósito, porque es que, claro, los menores, los pobres, pues tienen poca gestión de sus recursos y encima basta con el ofrecimiento para que les engañes. Y no, ya te doy el móvil el próximo día, pero ya en vez de enseñarme lo que me has enseñado, quiero que me enseñes otras cositas. Entonces, el mero ofrecimiento supone un delito de inducción a la prostitución porque supone el mayor menosprecio a su indemnidad sexual, dado que la ofrece a cambio de una recompensa material, que es más grave aún que el no dar valor a la sexualidad mediante el sexting que nos ha explicado Fernando. O sea, cuando uno no da valor a la sexualidad, fatal porque nos pone a riesgo, pero bueno, pero cuando uno es capaz de cambiar su sexualidad a cambio de una remuneración económica o material, está menospreciando el concepto de su identidad sexual, de la formación de su sexualidad, de su futura evolución como persona, y por eso la protección penal en este ámbito tiene que ser exacerbada, porque no hablamos de mayores de edad que ya han formado su sexualidad, sus conductas sexuales, sus apetencias, sus preferencias. Si es que a los mayores de edad nos puede dar por lo que nos parezca mejor, siempre que no hagamos nada a nadie. Pero un menor de edad se está formando, todavía no sabe ni lo que quiere, ni lo que le gusta, ni lo que le deja de gustar. Trata de experimentar, y el problema de esa experimentación es que si se produce por medio de Internet, le somete a unos peligros tales que, bajo mi humilde punto de vista, como decía, el otorgar acceso a Internet a un menor de 13 años es impensable. Y con esto pongo fin a... Bien, ha sido tan interesante que tenemos tantas preguntas que yo ni siquiera voy a plantear ningún tema de debate. Lo que sí os pido, por favor, que las intervenciones sean cortitas para que así podáis hacer muchas más cuestiones, formular muchas más opiniones
y conocer con más detalle aún, si es preciso, alguna puntualización respecto a lo que han comentado nuestros ponentes. Venga, pues quien quiera formular alguna cuestión. Sí, José María Azcárate, el secretario del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva. Pues darle la enhorabuena tanto a Fernando como a Patricia por las magníficas ponencias que han dado. Yo, pues, como secretario del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, pues simplemente dar fe, nunca mejor dicho, ¿eh? Llevo 6 años ya en el juzgado, prácticamente desde que se creó, y las conductas de sexting que ha explicado Fernando, es verdad que va increciendo, sobre todo, como bien ha dicho, en exparejas, tanto fotografías, vídeos, o ya no solamente eso, sino primero, hace unos años, SMS y ahora mucho más a través de WhatsApp, ¿vale? Conversaciones en WhatsApp que van subiendo poco a poco, hasta que hay unas vejaciones, unas amenazas, y sobre todo, es pareja. Él no asume la ruptura y como venganza, coacciones, amenazas, pues están constantemente en un acoso a través de WhatsApp. Igualmente con vídeo. Se me viene a la cabeza un caso que tuvimos de una pareja pues que ella tenía contenido íntimo, ¿vale? Y cuando rompieron, pues él lo que se dedicó era a mandársela a los jefes de esta chica, este contenido íntimo de esta situación de la chica. Importante también, como ha dicho Patricia, creo que es importante, sobre todo en la educación, tanto de unos como de otros, tanto en el ámbito de la familia como en el ámbito académico, en los institutos, porque nos llegan al juzgado, sobre todo cada vez más jóvenes, que no son conscientes de lo que tanto ni ella ni él son conscientes de que ella está sufriendo ese acoso y de que él no es consciente de que está acosando, amenazando, coaccionando a su pareja o su expareja. Y luego también otra cosa es sobre todo el acceso que se dan las parejas a las claves, tanto de Internet como de WhatsApp, sobre todo concienciar a las chicas, que no... Porque sí, es que mi novio tiene la clave porque es que lo quiero mucho, es que... y es que tiene que saber constantemente dónde estoy o qué es lo que hago. Entonces, es un acoso importante. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José María. Después de esta reflexión, ¿quién apoya de una manera breve la valoración de José María Azcárate? Con lo que ha dicho José María, como decía antes, es que el menosprecio al concepto de intimidad hace que nos volvamos vulnerables, y la falta de concienciación de que ciertas conductas no son amor, sino son control, etcétera, etcétera, es que por la geolocalización que hablaba Fernando del móvil, o sea, hay parejas que se controlan dónde estás en cada momento. Hombre, que para hacerlo, como decía, los padres respecto de los hijos, ni tan mal. Porque así sabemos, está en la discoteca o está en la biblioteca, pero de los hijos que tengan una edad adolescente de 16, 17, 18, no de los... Es que no tienen que tener acceso a Internet, pero respecto de los mayores de edad, es que no quieres más a una persona ni tienes un concepto mejor de ella porque le facilites el acceso a tus mensajes de correo electrónico, a tus WhatsApp, a todo. Porque además... Luego se producen las suplantaciones de identidad de las que hablábamos anteriormente, de tal manera que lo que hace es lo que llamamos en el derecho penal la provocación para delinquir. Entonces, se meten en el WhatsApp de Pepita tal y fingiendo que es Pepita, hablan con su amigo Juanito y le dicen guarrerías y como le ha contestado, ¡ah, Pepita, ves, me estás poniendo los cuernos! Y luego van al juzgado de violencia de género porque ya nos pegamos, porque es la cruda realidad que tenemos actualmente. Entonces, el concepto de educación, el concepto de prevención, el concepto de asunción de la responsabilidad con respecto de los propios hechos, la sociedad actual lo está perdiendo y es esencial para que en el ámbito de las nuevas tecnologías de la comunicación, que no son malas, estamos hablando del lado malo,
pero tienen un lado muy bueno. Tú puedes contactar, tu niño de 14 años puede contactar con su primo que vive en Albacete gracias a que están contactados con Facebook. Pues eso es maravilloso, porque así no se pierden la infancia el uno del otro. Pero hay que tener una conciencia de la relevancia que tiene la introducción en los TICs, en los medios de información y de telecomunicación, de nuestros datos de carácter personal. ¿Otra intervención? Por aquí. Hola, yo quería preguntaros si os habéis encontrado con con casos de ciberacoso a personas Perdona, ¿te puedes presentar para saber? Sí. Mi nombre es Mónica, soy trabajadora social del Centro Ocupacional Islantilla, en Lepe. La pregunta que hacía era si os habéis encontrado con casos de ciberacoso a chicas y chicos con discapacidad intelectual. Sí, ¿no? ¿Tú has atendido en el Salva? Pues ahora mismo la verdad es que no tengo yo en la cabeza a ninguna víctima con discapacidad intelectual que hayamos atendido por temas de ciberacoso. Por temas de acoso personal y abuso de situación dominante y demás sí que hemos tenido ninguno, pero con temas tecnológicos no, que yo recuerdo ahora mismo. Yo sí. Tuve un caso además especialmente cruento, porque era una chica que iba en silla de ruedas y que no era especialmente agraciada. Y en base a eso, un malvado, haciéndole propuestas de amor, consiguió que le fuera entregando el dinero de sus padres. O sea, le iba obligando a hacer transferencias, porque si no difundiría a sus padres las conversaciones de carácter sexual, que encima la chica era medio prudente y no le había mandado fotos. Pero claro, habían tenido conversaciones de alto contenido sexual, la chica se avergonzaba de que sus padres con los que todavía residía llegaran a tener conocimiento de eso, y en base a esto la coaccionó y la amenazó y consiguió que le entregara dinero, hasta que afortunadamente la chica explotó, se lo contó a sus hermanos y los hermanos por poco lo matan, gracias a Dios. Pero, gracias a Dios no le mataron ni nada, pero ha sido condenado por la comisión de estos hechos delictivos. A ver, más cuestiones. A ver, no sé. Una cuestión. Sí. Con independencia de que hayamos atendido o no hayamos atendido en ningún caso, porque el problema también de las atenciones que nosotros realizamos es que son voluntarias y obviamente no nos llegan tampoco todos los casos que puedan existir. Necesitamos que la víctima, ¿no?, o los familiares de la víctima pidan ayuda y nosotros se la ofrecemos. Indudablemente mucho de lo que hemos aquí afirmado con respecto a los menores sería mutatis mutandis aplicable al tema de personas con discapacidad intelectual, porque estamos hablando de lo mismo, personas que no son conscientes de los riesgos, de lo que significa la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a mí me gustaría, mientras se suscita un poco más de debate, describir que entre los asistentes pues hay una presencia importante de todo el espectro de la provincia. Es decir, esto ha suscitado un interés no solo en un entorno urbano, sino en un entorno ya más periurbano e incluso rural. Esto significa pues que hay una importante presencia de esta problemática en el conjunto de la sociedad, sin distinción de enclaves sociales y sociogeográficos. De ahí que, no sé, me gustaría oír alguna intervención, alguna reflexión de parte de los que aquí estáis de distintas localidades en cuanto a vuestra presencia como centros de la mujer, que conozco que hay varios, o de servicios sociales. Entonces, pues, me gustaría que dierais alguno o alguna la valoración respecto a cómo se vive esto en un entorno no estrictamente, pues, muy de calado urbano, sino en localidades pequeñas, que aquí también estáis presentes. Porque, claro, yo veo toda la provincia. Si no queréis decir nada, pues lo cuento yo, por allí. Hola, yo vengo de Aracena, pertenezco a la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género y suelo hacer talleres, charlas en institutos. Como se está tratando aquí el tema, y lo entiendo porque lo organiza
la Consejería de Justicia e Interior, el tema punitivo, pero a mí me parece muy importante el tema de la educación, ¿no? O sea, como en los centros escolares no hay una educación para la igualdad. La coeducación no funciona y, como bien habéis dicho, esa prevención secundaria de cuando se detecta el acoso, los jóvenes y las jóvenes no lo detectan, ¿no? Entonces, para mí, creo que tiene que haber unos mensajes de igualdad de género, el tema de la cosificación del cuerpo de la mujer, los mensajes de la publicidad, de los videojuegos y de todos estos mensajes que creo que hacen mucho daño a la juventud y que creo que habría que empezar en un estadio más antes de esa segunda prevención de la detención, que sí es verdad que ellos no detectan y cuando se dan cuenta están metidos en todo el tinglado, ¿no? Sí, yo precisamente por eso en mi intervención y en algún tuit que he mandado y tal, hablaba pues precisamente de que la conducta en principio de sexting libremente consentida pues no tiene por qué ser una actividad per se delictiva, es decir, tenemos que adelantar precisamente esa información a esos menores para que tomen conciencia de la repercusión de esa actividad que están realizando, con independencia de que después puedan ser o no objeto de esa extorsión, etcétera, etcétera, etcétera. Con independencia de que pueda llegar a eso, la simple afectación de su intimidad, esas imágenes que, como ha dicho Patricia, es cierto, ahora con la última resolución del Tribunal Europeo, parece que existe un cierto derecho al olvido, pero que no es tal. Realmente la obligación es simplemente de retirar los enlaces en los buscadores, en los grandes buscadores, pero no de eliminar esa foto o esa información de Internet. Esa información siempre va a estar ahí, siempre va a ser accesible de una o de otra manera. Si sabes el enlace, ya lo tienes, no te hace falta buscarlo y lo puedes compartir. Y el derecho al olvido no llega a la desaparición del contenido en Internet, solo que no aparezcan los buscadores. Con lo cual los menores tienen que ser conscientes de la repercusión que va a tener desde que lo hagan hasta que se mueran. Pero es que incluso más allá de todo lo que estamos publicando de nuestra intimidad en Internet. Y ahí pues te doy totalmente la razón de que hace falta muchísima más pedagogía en los sitios en los que están los menores, es decir, en los centros escolares y desde bien pequeños, desde antes de los 13 años, porque ya a los 13 años van a empezar, les van a regalar el móvil, también por la presión del grupo, de los padres y de los amigos. A los 13 años, a los 14, a los 15, ya van a tener el móvil. Ya entonces es tarde para empezar a hacer esa prevención. ¿Alguna otra cuestión por ahí? Sí, aquí. Buenos días, yo soy Rosa González, vengo del ámbito de la educación, soy docente, coordinadora actualmente del área de convivencia y de acción tutorial. Y en primer lugar felicitar a los ponentes porque ha sido una magnífica exposición de las dos personas que están en la mesa. Mi intervención es, bueno, pues estoy en desacuerdo con lo que ha hablado el compañero de Aracena. No es cierto que no se trabaje la igualdad en los centros docentes, sí se trabaja, es verdad que se puede mejorar. De hecho, yo no sé si él es docente o no, pero en Aracena incluso hay buenas experiencias, en el IE, está la compañera Tamara, en fin, en definitiva, no sé si conoce que está el primer plan de igualdad en educación de entre hombres y mujeres. Andalucía fue la primera que hizo este plan. A partir de ahí, todos los centros docentes tienen una figura que es la persona responsable del plan Igualdad, es la coordinadora del plan y están obligados a establecer en su proyecto educativo actuaciones que favorezcan esta igualdad. Es cierto que hay muchas cosas que hacer, es cierto, pero que no diga que no se hace nada, puesto que se hacen muchísimas actuaciones. Incluso ya le digo que además yo tengo y sé y tengo conocimiento que incluso con él se contacta, que no lo conozco personalmente, pero se contacta con su asociación, que no sé cómo se llama exactamente, Hombres por la Igualdad creo que es, ¿no?, en Aracena, porque el instituto hace actividades. Y otra cosa que me gustaría decir de esta jornada, yo he visto el programa, no sé si variará, pero desde luego sí veo que falta un aspecto, es decir, habláis de prevención, pero sin embargo creo que hubiese sido necesario contactar precisamente con algún centro docente para que cuente su experiencia desde cómo aborda la educación el tema del ciberacoso, que hay experiencias en muchos centros que tienen auténticos protocolos
que contacta con la familia, y me parece que hubiese sido, lo digo como propuesta de mejora para las siguientes jornadas, para la segunda del año que viene, porque desde la educación sí se está abordando este tema, y el tema de la igualdad, desde luego, llevamos ya, creo que desde el 2005, con esta figura del responsable en igualdad. Se acepta la sugerencia, la petición. Además ha sido debate interesante, quizás de otros foros entre los compañeros del entorno de educación, y terminamos ya, cerramos, para dar lugar a un descanso, con una puntualización, una apreciación que quiere hacer Patricia de su ponencia. Sí, yo no sé si queda claro. Cuando yo hablo de la protección penal de estos aspectos, la protección penal es la última ratio del derecho. Eso no quiere decir que aspectos que no están punitivamente sancionados por el derecho penal no estén protegidos. La Ley Orgánica 1 del 82 de protección del honor, la intimidad y la propia imagen protege la propia imagen y la intimidad y el honor de las personas. Entonces, aunque en el derecho penal la jurisprudencia es más limitada porque el principio de indubio pro reo y demás hace que una vez que uno pierde el control de una imagen ya no sea punible por el descubrimiento y revelación de secretos cuando uno es mayor de edad, etcétera, etcétera, ello no quiere decir que no se pueda acudir a la jurisdicción civil y pedir una satisfacción. Lo que pasa es que con el ámbito de las nuevas tecnologías, que todavía no han tenido un reflejo específico en la legislación, el problema es que, como decía Fernando, el derecho al olvido es relativo. Uno puede eliminar cientos de enlaces, pero el enlace del enlace del enlace del enlace es imposible de eliminar. Nada más. Gracias. Bueno, parece que se amplía una sola pregunta que tenía una necesidad imperiosa de formularla una compañera asistente de allí. Yo soy Irene Tato y soy coordinadora de educación en el tema de la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, que precisamente trabaja el tema de cómo mejorar la atención en los casos de violencia, de toda la violencia. Entonces también es una cosa que, como ha dicho mi compañera Rosa, es una cosa que se está trabajando, es un tema que se está trabajando en educación, que es interesante y que hay gente aquí ahora mismo sentada en esta sala que son coordinadoras y coordinadores del Plan de Igualdad, y que además hay gente que lleva buenas prácticas en el tema del ciberacoso o de cualquier tipo de acoso en las redes sociales. Entonces, ya nada más que eso. Muy bien, Gracias. Pues hacemos un descansito y nos volvemos a ver a las 2:30. Bueno, un apunte nada más. También quería... Sí, no, sí. Nada, recibimos vuestra propuesta y quiero comunicaros que iba a estar aquí con nosotros Diego, no sé si lo conocéis, es el director general de Equidad. Estamos trabajando Dirección General de Telecomunicaciones, Violencia de Género y Educación. Es verdad que en el programa viene una parte que es Protégeles, que creo que es el programa que os podía interesar. Desde luego cogemos el apunte, pero quiero que sepáis que estamos trabajando conjuntamente. De hecho, una de las actuaciones que vamos a realizar es mejorar y modificar y actualizar el protocolo sobre violencia de género para introducir precisamente el tema de las redes sociales, introducir cosas novedosas y cosas nuevas, pero efectivamente conocemos el trabajo que estáis haciendo en educación, lo conocemos, somos conscientes y además estamos trabajando porque no sé si conocéis que la encuesta que yo os dije antes, el 98% de los jóvenes conocen todos los aspectos de violencia de género, pero solo un 36% lo incorpora a su vida. Ahí es donde tenemos el reto en educación, ahí es donde tenemos el reto en todos los sitios. Es decir, no es que desconozcan el tema de igualdad, no es que no se trabaje en igualdad, sí que se está trabajando en igualdad, pero la incorporación de todas aquellas cosas que aprenden a sus vidas no se realizan. Y no sé si antes no me he explicado bien, eso es lo que os quiero transmitir, es decir, que el trabajo se está haciendo, pero no estamos obteniendo los resultados que deberíamos. De todas maneras, como esta es la primera de las 8 que tenemos pendientes, estamos todavía en diseño de programa. En Sevilla os metemos el tema de educación, os lo agradezco y os invito a que os vengáis a Sevilla también. Cuando veamos pues los personajes, los intervinientes en la delincuencia, ante lo que en criminología conocemos como una víctima potencial, una víctima preferente. Bien, centrémonos un poquito en la materia. Como ha dicho
Simón, aquí vamos a escuchar muchas palabras a lo largo de esta jornada, y a mí, pues, el anglicismo que me ha tocado es el de sexting. Precisamente, como se trata de unos comportamientos nuevos, que además estamos denominando con una terminología anglosajona, eso lleva a que mucha de la literatura, de la doctrina que existe a propósito del sexting, se confundan o se hable de sexting como actividad delictiva, cuando no es exactamente así o no en todos los casos. ¿Cuál es el origen del sexting? De la palabra sexting. El origen del sexting está en la unión de dos palabras inglesas, sex y texting. Es decir, en un primer momento se trataba simplemente de la transmisión de mensajes de texto de tono subidito. Estamos hablando de la época de los SMS, antes incluso del MMS, y de que se popularizaran los móviles, los smartphones con cámaras, y entonces pues toda la actividad se reducía al texto. Y de ahí sexting, ¿de acuerdo? Pero llegan los smartphones y la cosa pues se precipita. Y ya entonces el sexting, tal y como ahora mismo se entiende, consiste en la difusión o publicación de contenidos, principalmente fotografías, pero también vídeos, de tipo sexual, producidos por el propio remitente y utilizando para ello el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico, bien sea la webcam, aunque en esos casos se habla de sexcasting más que de sexting, pero bueno, o también las tablets, etcétera. ¿Cuáles son los elementos o las características del sexting? En principio, la voluntariedad inicial, es decir, quien se toma la fotografía con contenido sexual lo hace de forma voluntaria. Eso va a diferenciar también de lo que después quizás Patricia vaya a hablar en relación al child grooming o incluso a la sextorsión, que sería otro tipo de comportamiento. Aquí, en principio, el comportamiento es totalmente voluntario, es el propio, hablando de menores, el propio menor o la propia menor quien, como regalo a su pareja o porque entiende que le puede gustar, se hace una fotografía desnudo y se la manda. El uso de dispositivos tecnológicos, que son los que permiten precisamente hacer o establecer este tipo de comportamiento. Eso además introduce un elemento clave en materia de prevención. Por ejemplo, el tema de la telefonía móvil, en principio lo que garantiza el teléfono móvil es que el menor se sienta con más posibilidades o que sienta una mayor intimidad a la hora de realizar sus comportamientos. Es decir, la posibilidad de irse con el móvil a cualquier sitio a tomarse la fotografía. No es lo mismo, por ejemplo, que las imágenes tomadas a través de la webcam, sobre todo si el ordenador está situado, por ejemplo, en el salón de la casa. Entonces ahí es más complicado, el menor verá reducida su sensación de intimidad y, por lo tanto, se retrará de este tipo de comportamiento. Eso hace también, hay estudios al respecto, que dicen que los menores que no se hacen cargo del pago de sus facturas de teléfono, sino que son los padres quienes pagan las facturas de teléfono, tienen una sensación menor de intimidad, por aquello del control paterno, aunque sea de las facturas. Y a lo mejor, como lo del anuncio ese del atún, con una simple mirada de la madre a la factura ya sabe para qué ha utilizado el móvil. Se reduce la sensación de intimidad del menor y, por lo tanto, es menos proclive a realizar este tipo de conductas. Otra característica importante del sexting es lo sexual frente a lo atrevido. Es decir, no estamos hablando de hacerse fotografía enseñando morritos delante del ordenador o marcando bíceps. ¿De acuerdo? Estamos hablando de imágenes de contenido sexual explícito. Y, por supuesto, el tema fundamental que nos trae a nosotros aquí, que es la importancia de la edad. Es un comportamiento que se da tanto en menores como en adultos. De hecho, se da más en adultos que en menores. A nosotros lo que nos preocupa es el comportamiento en menores, por lo que ahora iremos viendo. ¿De acuerdo? Tenemos que distinguir además el sexting activo, que es la realización de las autofotos o de los vídeos en postura inapropiada, y el sexting pasivo, que es quien recepciona esas imágenes. ¿Cuáles son los riesgos fundamentales a los que nos enfrentamos cuando estamos hablando de sexting? ¿O por qué supone una conducta de riesgo? Por ahora, dejémoslo en conducta de riesgo. Es una conducta de riesgo por la pérdida de control del destino final de esas imágenes. El problema no está en la transmisión en sí de las imágenes, sino en qué ocurre a posteriori con esas imágenes, que puede llevar a situaciones de ciberacoso de muy diversa índole, no solo una, sino que todas se interrelacionan.
Por una parte tenemos una pérdida clara de privacidad del menor con la transmisión de esas imágenes. Una vez que lo envía, pierde el control sobre el contenido de las imágenes que ha enviado. Esta pérdida de control del destino de las imágenes puede ser bien de manera intencionada por parte de quien ha recibido las imágenes, en relaciones, por ejemplo, de ruptura de pareja o de crisis de pareja, como una manera de perjudicar a la expareja, y ahí estaríamos hablando de situaciones de violencia, podríamos estar hablando de situaciones de violencia de género, pero también puede producirse de manera accidental. De hecho, en los vídeos que se muestran en una de las páginas, que después os facilitaré unos enlaces, pues simplemente en el caso en el que pues un amigo o un hermano menor acceda al móvil, vea las imágenes y se las mande o se las mande a terceras personas. Y a partir de ahí ya se pierde el control totalmente. O bien también, ayer, creo que al final no lo he puesto en la presentación, ayer o antes de ayer salía una noticia de un juicio con 10 imputados en Galicia por temas de difusión de imágenes de contenido sexual de una persona, de una mujer, hace 10 años, y ahora es cuando se está iniciando el procedimiento, que había llevado el ordenador a reparar y el técnico de reparación había hecho una copia del contenido de las carpetas de vídeo y a partir de ahí todo el pueblo y parte ya de España y del extranjero pues había visto los vídeos de contenido sexual de esta mujer. ¿De acuerdo? Los riesgos psicológicos para el menor son claros. Una vez que ves puesta su intimidad, que todo el mundo conoce o ha visto esas imágenes de contenido sexual que le afectan, Bien, buenos días de nuevo y agradeceros vuestra presencia. Ya habéis escuchado las palabras de nuestro delegado del Gobierno y la Directora General de Violencia, en la que, bueno, pues os estamos agradecidos por el interés que habéis mostrado en esta presencia masiva en la primera edición de estas jornadas que se van a desarrollar en todas las provincias andaluzas y que han comenzado en esta ocasión en Huelva, de lo cual nos congratulamos pues los aquí presentes y supongo que también por vuestra parte. Yo, sin más dilación, pues creo que lo importante es dar paso a nuestros ponentes que van a abordar estas cuestiones en esta primera mesa desde dos perspectivas. Desde una perspectiva criminológica, como identificación y prevención de estas materias, y desde una perspectiva ya, digamos, más de derecho positivo, penal, que se llevará a cabo en segundo lugar. Para la primera intervención, pues contamos con don Fernando Moreno, jurista criminólogo, coordinador del SABA, conocido creo que de muchos de los aquí presentes, y para la segunda intervención, pues nos acompaña doña Patricia Rodríguez, fiscal delegada de delitos informáticos de la Fiscalía Provincial de Huelva. En este sentido, yo quería pues haceros pensar en unas cuantas ideas que creo que son importantes en esta materia, donde en la segunda mesa va a gravitar mucho las intervenciones sobre la adolescencia y los aspectos juveniles de esta problemática social que padecemos, pero que no por ello no tiene también pues un componente para adultos y donde vemos que cada día pues hay una presencia más activa en nuestros medios de comunicación de esta problemática que en cierto modo nos está asolando. Así que yo a ellos les plantearía y a ustedes también para la posterior ronda de intervenciones y preguntas para todo aquello que pueda no quedar claro, que creo que sí quedará, pero que tendremos también un tiempo para el debate, para las cuestiones, que es interesante conocer también las opiniones de muchos de ustedes que como profesionales de la materia también seguro que se han encontrado con situaciones en las que es importante conocer vuestras experiencias, las experiencias de todos ustedes y que pues es necesario conocer en un foro de esta naturaleza. En concreto, pues tendremos que ir conociendo y haciendo familiares ciertas materias
pues como son el glosario de términos que en muchos casos no nos son familiares. De ahí que seguro que los ponentes que vamos a tener y de los que vamos a poder aprender a lo largo del día, pues con cierta frecuencia, pues hablarán del sexting, de la sextorsión, del grooming, de la pedofilia y la pederastia como aspectos que son diferenciados, no son idénticos. Entonces yo dejo aquí pues cuestiones sueltas que van a ser abordadas seguro que por ellos y si no por todos vosotros, que con la colaboración conjunta podremos hacer fructífera el turno de debates posterior. Así que os animo a ello, a tomar las notas que consideréis apropiadas y oportunas para que después, pues no digo yo que los pongamos en un aprieto, porque no es el caso, pero también que resulta interesante conocer la opinión de todos vosotros, que creo que van a aportar bastante y van a hacer un efecto conjunto a estas jornadas, que es lo que van buscando. Así que, sin más dilación, tiene la palabra Fernando. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería pues agradecer la confianza depositada por Simón Márquez en concreto, que es quien me propuso para participar en esta jornada como jefe de servicio de justicia, del que depende además el servicio para el que yo trabajo aquí en la provincia de Huelva, y también la enhorabuena a la directora general aquí presente de Violencia de Género y Atención a Víctimas y a la Consejería de Justicia e Interior por la organización de esta jornada en un ámbito pues novedoso y preocupante a la misma vez, como bien han dicho en la presentación tanto el delegado del Gobierno como la directora general. Yo en mi ponencia, y que ya está ahí, lo que pretendo es hacer un poco de pedagogía en materia de delitos o de criminalidad, no de delitos, de criminalidad a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, diferenciándome un poco de lo que pueda hacer después mi compañera desde un punto de vista estrictamente penal para dedicarme en el ámbito de la criminología. Digo de hacer un poco de pedagogía porque en criminología, cuando hablamos de delito o de crimen, que nos gusta a nosotros mucho más hablar, no nos estamos refiriendo a los tipos penales expresamente. A nosotros nos interesan conductas que podríamos denominar que pueden ser de riesgo. Conductas de riesgo, pero no tienen por qué entrar dentro de un tipo penal concreto actualmente. Por eso el tema precisamente del que yo voy a hablar, en el que me voy a centrar, el sexting, es un tema muy relacionado con, o que entra de lleno en esta cuestión. Ya veremos a lo largo de la charla en qué consiste el sexting, pero en principio ya os adelanto que se trata de una conducta de riesgo que no tiene por qué ser una conducta en sí delictiva. Ya veremos en qué condiciones o en qué circunstancias se puede dar. En un segundo momento, una vez que tengamos claro de qué es de lo que estamos hablando, vamos a ver también cuál es la relación de esta conducta con la delincuencia, con la criminalidad, con una de las teorías principales, o al menos una de las que yo manejo con más frecuencia en el estudio de la delincuencia, que es la teoría de las actividades cotidianas de Felson, y a partir de esa teoría criminológica ver cómo podemos abordar la lucha contra el sexting o mejorar la situación. Sobre todo en un ámbito como el que vamos o como en el que se centra esta jornada, que es el de la violencia de género, y también, como lleva por título la mesa esta, en materia de menores. Sí, ahí tenemos dos factores: por una parte las relaciones de pareja y por otra parte las materias atinentes a menores de edad, como dos grupos además especialmente vulnerables con respecto a su victimización. Cuando además se da la situación de violencia de género en menores de edad, pues ya tenemos una combinación altamente explosiva. Si les parece, empezamos entonces. Bien, el principal o el encuadre de la cuestión lo tenemos que situar en las redes sociales. ¿Cuáles son los peligros principales de las redes sociales en materia fundamentalmente de menores? Pues cuando estamos hablando de menores, el problema es la falta que tienen de cultura con respecto a la privacidad. Los menores viven en las redes sociales y no ven más allá precisamente de ese intercambio y no saben valorar
precisamente las repercusiones, los riesgos que tiene pues la transmisión que puedas hacer no solo de sus imágenes, que es a lo que nos vamos a dedicar, sino de otros datos también personales. Tienen un exceso de confianza. De hecho, hay encuestas o hay estudios realizados en los que se ve cómo los menores, precisamente en la materia del sexting, responden con fotografías de contenido sexual a otras fotografías que reciben de contenido sexual sin darle la mayor importancia y la mayor trascendencia. Cuando nos situamos además en jóvenes, en adolescentes, tenemos precisamente el problema de que estamos en una época, en una etapa vital en la que el menor necesita autoafirmarse. Estamos además en la etapa del despertar sexual y también la necesidad que siente el menor de verse integrado en un grupo, en su grupo de iguales, en el grupo de pares. Eso hace que los menores utilicen las imágenes de contenido sexual para reafirmarse como miembros del grupo al que pertenezcan y además que se vean abocados al intercambio de imágenes de contenido sexual por la presión del grupo. Además, otro factor añadido preocupante en relación a las redes sociales es la actual, que se ve ya una tendencia que se ve desde hace algunos años, sexualización precoz de la infancia, sobre todo en las niñas. ¿De acuerdo? Hace poco, hace como 2 semanas, tuvimos precisamente en las redes sociales un movimiento importante en contra de un catálogo de bañadores de una superficie comercial importante, porque en los bañadores de niñas de 7 o 8 años, me parece que era, habían colocado relleno en el sujetador. Es decir, estamos ante una sexualización precoz fundamentalmente de la mujer, lo que hace que se expongan a unos peligros mayores en relación a la identidad y a la indemnidad sexuales. Tenemos otro problema añadido en la tecnología de la comunicación, que es la inmediatez. Si el menor realiza un acto irreflexivo comunicando cualquier información o transmitiendo una imagen, una vez que lo hace no hay vuelta atrás. La imagen ya se ha recibido. Ya no cabe arrepentirse al segundo después de haber comunicado o transmitido la imagen, ya esa imagen ha escapado del control de ese menor y ya no cabe arrepentirse ni reflexionar ni pensar a posteriori qué hacer. Es decir, estamos, como veremos después,